En este apartado vamos a hablar de las propiedades de la probabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poquito más de vueltas al concepto de la probabilidad, bueno, de la probabilidad, ¿de acuerdo? Para acabar de asentar los conocimientos. Muchas de las cosas que os voy a decir son muy obvias, son muy clásicas. Seguramente si empezáis a decir, esto ya lo sabía, buena señal. Significa que estáis empezando a entender el concepto, la idea, ¿de acuerdo? Y a la misma idea que nosotros tenemos le vamos a atacar por diferentes frentes para conocer bien cuál es nuestro problema, en este caso, entender cuál es todo lo que es el tema de la probabilidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle algunas patadas más a este tema, a ver si ya lo acabamos entendiendo. Fijaos, bueno, aquí os pongo 3 axiomas importantes. Un axioma no deja de ser más que una demostración, una ley, ¿de acuerdo? Pero que es tan evidente que no requiere demostración, ¿de acuerdo? Es por eso que se llama axioma. Ya veréis que hay muchas cosas, palabras extrañas de las matemáticas como axioma, corolario y cosas así. Bueno, da igual. Al final es una propiedad, una ley que vais a seguir y se acabó, ¿de acuerdo? Fijaos, en la probabilidad muchas veces veréis que hablan desde 0 a 1, ¿de acuerdo? 1. Se puede expresar, la probabilidad se puede expresar en tanto por 1 o en tanto por 100, es decir, que la probabilidad de E sea 1 es lo mismo que decir que la probabilidad de E sea el 100%, ¿vale? Es como multiplicar esos números por 100. ¿Qué me están diciendo? La primera de todo es que me dicen que la probabilidad de cualquier suceso va a estar siempre entre 0 y 1 o va a estar siempre entre 0 y 100%. Es decir, que yo lanzo un dado y que salga el número que el que yo piense, va a ser siempre estar entre 0 o 100, por ejemplo. Que yo tiro un dado y que saque un 7, va a ser 0%, nunca va a ocurrir, por lo tanto 0. No hay posibilidad de ¿qué probabilidad tengo? Menos 50%, no es posible. O es 0 o es el total, 100%, pero no hay. Y luego un rango intermedio, ¿de acuerdo? Por la probabilidad de que me salga par, pues ya lo sabéis, en este caso sería que la probabilidad de que me salga par será de todas las posibles, que son las 6, hay 3 posibles, ¿sí? Y por lo tanto un 50%, o si queréis expresado en tanto por 1, un 0,5, ¿sí? Siempre va a ser un valor que está entre 0 y 1. Luego me dicen que la probabilidad del espacio muestral en este caso es 1, evidentemente, bueno, 1 o 100%, claro. Fijaos, este es mi espacio muestral. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del dado, que va a ser fácil de ver. En mi espacio muestral, ¿qué tenemos? Es todo lo que puede ocurrir. Puede ocurrir que saque un 1, que saque un 2, que saque un 3, un 4, un 5 y un 6, ¿sí? ¿Puede ser que saque un 7? No. ¿Puede ser que saque un 0? No, al lanzar un dado. Por lo tanto, la probabilidad de todos estos elementos, del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es el 100%, ¿de acuerdo? Si yo lanzo un dado, ¿qué probabilidad tengo de que me salga del 1 al 6? Pues todas, seguro. Uno de esos números va a salir seguro, ¿de acuerdo? Es por eso que se pone. Muy interesante esta tercera de aquí, ¿de acuerdo? Y la tercera de las propiedades que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a ver, ¿esto qué nos dicen? Aquí dice que si la intersección de entre A y B es igual al conjunto vacío, ¿qué significa que la intersección sea conjunto vacío? Quiere decir que no hay intersección, los elementos no se intersecan. Y eso, del ejemplo del dibujo esquemático que os hablé, ¿de qué caso se trata? Se trata en este caso del caso en que tenemos A y tenemos B. Como no se cruzan, no hay intersección, no hay ese elemento que pertenezca en este caso tanto a A como a B, ¿de acuerdo? Es esto lo que nos están diciendo, si la intersección es el conjunto vacío. Y entonces nos dicen que la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de que yo obtenga A unido de la probabilidad de que yo tenga B, por ejemplo, la probabilidad de que yo saque un 1 y la probabilidad de que yo saque un 6, imaginad por ejemplo que yo lanzo un dado y quiero saber la probabilidad de que saque un 1 o un 6, no me importa qué número, pero quiero que sea un 1 o un 6. Que saque un 1, fijaos, aquí está, este sería mi A si queréis, y mi B es este de aquí. No hay ninguna posibilidad, por ejemplo el 1 no pertenece a 6, ni el 6, si yo saco un 6 no me va a dar un 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos elementos que no se intersecan, que no se... ¿de acuerdo? Que no se intersecan, está claro. Por lo tanto, en este caso, cuando yo haga la unión, quiera que me ocurran una de las dos cosas, será lo mismo que decir que será la probabilidad de uno más la probabilidad del otro, ¿vale? Cuando no se intersecan, directamente dirá ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, fijaos, cuando yo os he puesto este ejemplo, la probabilidad de que saque un 1 o un 6, porque resulta que yo quiero lanzar el dado y quiero que salga un 1 o un 6. La probabilidad de que saque un 1, ¿cuál es? Es 1 sobre 6, y la probabilidad de que saque un 6, ¿cuál es? En este caso, es un 1 sobre 6. De los 6 posibles, es un número, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que me salga un 1 o un 6 va a ser la suma. Por lo tanto, un sexto más un sexto, que esto al final que va a dar 2 sextos, que equivale a un tercio, y esto equivale, en este caso, a un 33%, ¿sí? Muy bien. Quedémonos con esta idea porque vamos a verla en este caso en la tercera propiedad, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la primera de todo, que dice que la probabilidad del negado de A es 1 menos la probabilidad de A, evidentemente. Es decir,
Si nosotros tenemos nuestro espacio, ¿de acuerdo? En este caso solo nos hablan de A, no vamos a dibujar B. Yo tengo A, ¿sí? Y yo me marco qué es no A. No A, recordáis que era todo aquello que no sea A, ¿sí? Por lo tanto, voy a pintar todo el recuadro, todo mi espacio muestral, ¿sí? Menos A. Me está diciendo la probabilidad de todo lo azul, que va a ser, pues es la totalidad, el 100%, menos la probabilidad de A, ¿de acuerdo? Y es donde yo tendré el bolígrafo azul. Es así de sencillo. Si, por ejemplo, queréis ver un caso práctico, por ejemplo, digamos que la probabilidad de que un suceso, no me importa, no sé qué caso se trata, pero imaginad que la probabilidad de que obtenga A, en este caso de aquí, es de un 25%, ¿sí? Bueno, pues en este caso, ¿qué será la probabilidad de no A? Rápidamente, si no tengo más elementos, la probabilidad de no A, que va a ser 1 menos el 25%, 75%, lo que falte para llegar al 100%, ¿sí? Bastante obvio. La probabilidad de un conjunto vacío es 0, eso ya se sabe, es decir, la probabilidad, por ejemplo, de que al lanzar un dado me salga 7 es 0, ¿de acuerdo? Todo lo que esté fuera de mi espacio muestral, ¿de acuerdo? No hay probabilidad posible, no es posible ese caso, ¿sí? Me interesa mucho este de aquí. El tercero es algo similar a lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Que decían que si teníamos que la A unión B, en este caso era un conjunto vacío, ahora me están diciendo aquí que la A unión B y no me especifican. Bueno, vamos a hacer el otro caso, porque el primero ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el caso en que se intersequen. Fijaos, en el caso de que se intersequen, fijaos esto que ocurre, porque esto es muy, muy importante, y mucha atención, porque esto es una cosa que os va a dar muchos dolores de cabeza. Yo aquí tengo mi A, aquí tengo mi B, ¿sí? Y yo quiero saber la probabilidad de A unión B. Obviamente, hay gente que me dirá, bueno, bastante fácil, es todo lo que esté dentro de aquí. Claro, muy bien. Pero ahora con probabilidades no es tan fácil. Porque yo sé, por ejemplo, que la probabilidad de A es un 25%, que es todo esto, y la probabilidad de B es un 30%, por ejemplo, que es todo esto. Claro, pero hay una parte de B que también forma parte de A. ¿Os dais cuenta? De este 25%, hay una parte que no quiero, porque está solapada con esto. No va a ser directamente 25% más 30%, 55%, no. Hay una pequeña parte que pertenece a los dos, no lo voy a sumar dos veces, ¿sí? En este caso, fijaos, lo que está ocurriendo aquí es que yo tendría mi A, ¿sí? Y yo tendría mi B que estaría aquí. Si yo lo sumo, ¿qué va a ocurrir si yo, en este caso, lo sumo? Hay un apartado, en este caso sería este de aquí, y este de aquí, que lo voy a sumar dos veces. No tiene ningún sentido. Es decir, si yo lo sumase, lo que me va a ocurrir es que yo tendría A, B, ¿de acuerdo? Cuando yo hiciese la unión, y me sobraría un pedazo de aquí, ¿vale? Porque lo he sumado dos veces. Uno que formaba, por ejemplo, parte de A, pero al de B yo le he quitado. Al final, realmente, cuando yo estoy sumando, estoy sumando esto. Es decir, sumo mi A, y de mi B, por ejemplo, le sumo una parte, esto de aquí. Y así tendré la A unión B. ¿Qué hago yo con esta parte que me sobra? Pues viene aquí, por eso aparece esto. Fijaos, me dicen que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, es decir, todos enteros, y al B, por ejemplo, le elimino la intersección. Puede ser a la B o puede ser a la A, no importa, cualquiera de las dos. Yo elimino la intersección, la quito una vez. En este caso le he puesto que se lo quito a la B, pero podría quitarse a la A, no hay ningún problema, ¿eh? Se la quito, y eso es un valor. Esto de aquí no os preocupéis que es un valor. Es decir, por ejemplo, yo sé que la probabilidad de A era un 25%, hemos dicho, ¿no? Y la probabilidad de B era un 30%. Pues resulta que el problema también va a decir, oye, pero que la probabilidad de la A intersección B es un 5%. Ah, bueno, pues en este caso, si yo no lo hubiera contado, diría que la probabilidad de la unión sería 55%. 25 más 30, 55. Pero si yo he caído en este juego, diré, no es 55, es 50. ¿De acuerdo? Porque hay un 5%, que es este elemento de aquí, que lo he sumado dos veces. ¿De acuerdo? Se lo he sumado por este lado y por este lado. ¿De acuerdo? Así que en este caso de aquí, siempre el restaré. Es darle un poco de vueltas a esto, darle vueltas. Si no lo entendéis, ya sabéis, podéis escribir un email o podéis comentarlo en el comentario de YouTube. Tenéis un espacio para comentar los vídeos. Comentar, preguntar, ¿de acuerdo? Muy importante que entendáis esta idea, porque esta la vais a ver, los problemas siempre. Muy importante. Así que dadle vueltas a ver si lo habéis entendido. Sigamos rápidamente ya. Tenemos A. Dice, A pertenece a, está incluido dentro de B. Ese símbolo significa estar incluido de, estar dentro de, ¿sí? Si A está dentro de B, entonces la probabilidad de A será menor que la probabilidad de B. Bueno, vamos a ver un caso rápido. Fijaos, en este caso de aquí, yo digo que mi suceso A es sacar un 2 cuando tiro un dado, ¿sí? Y suceso B es sacar un número par, 2, 4 y 6. Rápidamente veo que si yo me creo mi espacio muestral, ¿de acuerdo?
yo tengo mi espacio muestral, E, y aquí tengo mi B. ¿De acuerdo? Mi B tengo el 2, el 4 y el 6. Mi pregunta es, ¿y el A dónde está? ¿El A está fuera? ¿Se interseca? ¿Está intersecado? No, mucho peor aún, o mucho mejor, depende. El A está dentro de B, porque el A está que es este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Os fijáis? ¿Os dais cuenta de la idea? Es decir, A está dentro de B. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que me salga un 2, ¿cuál va a ser? La probabilidad de A va a ser ¿qué? 1 sobre 6, ¿sí? La probabilidad, en este caso, de B, ¿qué va a ser? Son 3 elementos sobre 6. Ya veo rápidamente que la probabilidad de B va a ser siempre mayor que la de A, o mayor o igual. En el caso de que, por ejemplo, que B también fuese solo el 2, que coincidiesen, que diese la casualidad que A y B estaríamos hablando del mismo elemento, del mismo suceso, pues intervendría lo del tema del igual, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Cuando uno está dentro de otro, tampoco no hemos descubierto nada, no lo puedes utilizar nunca, no es muy importante, pero bueno, que lo sepáis, ¿sí? Vamos a por las dos últimas, que parecen muy feas, pero al final es una tontería. Me están diciendo, si yo tengo diferentes sucesos, ¿sí? Que son incompatibles. ¿Qué significa que sean incompatibles? Que la intersección es el conjunto vacío, no hay intersección, ¿de acuerdo? Dicen que la probabilidad de A1 es la misma que la suma de probabilidades. Esto de aquí no es más que lo que vimos justo aquí, ¿de acuerdo? No hay ningún misterio. Aquí nos han puesto varios sucesos, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada. Imaginad, por ejemplo, que tenemos 3. Vamos a ver el caso de que tuviéramos 3, pero podríamos tener 6 como podríamos tener 2, ¿eh? Yo aquí tengo mi A, yo aquí tengo mi B, y aquí tengo mi C. Ninguno intersecado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al lanzar un dado que me salga un 1, que me salga un 3 o que me salga un 5. 3 elementos diferentes. Por lo tanto, lo que me está diciendo aquí es que si yo voy a hacer la unión, probabilidad de unión de que, en este caso, si queréis, de A unido con B unido con C, si son incompatibles, es decir, que ninguno se cruza, pues rápidamente yo lo que haré en este caso será que diré que será la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, ¿de acuerdo? Esto no tiene ningún misterio, no es nada del otro mundo, ya lo veréis en los problemas, que no es muy difícil. Aquí me lo pintan de otra manera, y es que si es finito, bueno, lo mismo, y me dicen que ese es un conjunto de sucesos, ¿de acuerdo? Esto de aquí son un conjunto de sucesos, me dicen que la probabilidad de ese va a ser esto de aquí. Básicamente es la misma idea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí, bueno, sí, es exactamente lo mismo, no cambia nada. Te lo cambian un poco la nomenclatura, si lo veis no os asustéis porque es exactamente lo mismo. Aquí en este caso, en lugar de llamarle suceso A, suceso B, directamente se lanzan a deciros directamente lo que es, ¿de acuerdo? Y no importa en este caso de que sean incompatibles o no, ¿de acuerdo? Así que en este caso, por ejemplo, la probabilidad de, pongamos a ver, la probabilidad de que salga un número par y la probabilidad de que salga un 3, ¿qué va a ser en este caso? Pues va a ser la probabilidad del par más la probabilidad del 3, ¿sí? Como yo veo, en este caso son de nuevo dos sucesos incompatibles, bueno, no me asusto, ¿de acuerdo? Porque 3 no es que salga par, ¿de acuerdo? Probabilidad de que salga par son 3 sobre 6, probabilidad de que salga un 3, 1 sobre 6. Bueno, pues ahora sumar y ya está, ¿de acuerdo? Ninguna novedad, ninguna cosa diferente, así que en este caso 66%, ¿sí? Bueno, dadle un poco de vueltas, muy importante sobre todo esta idea. Si algo os tenéis que quedar de esta historia es esta de aquí. Muy importante, os va a dar muchos dolores de cabeza, ¿eh? Así que pensadla bien. Si queréis incluso recortaros papel, o sea, coger un pedazo de papel y recortaros A y recortaros B. Intentad, por ejemplo, de unirlas y veréis que esta parte de aquí se solapa. Tendréis justo en la misma superficie, tendréis 2 veces el mismo espacio. Y yo quiero sumar una vez el mismo espacio. Es como si solo fuera un plano. No quiero 2 hojas de papel aquí intersecadas. Por lo tanto, lo que haré será quitarle a un trozo de papel, le quitaré la parte esta y ya está. Entonces ya sí que me quedará realmente este dibujo de aquí, que es lo que yo siempre he querido, ¿sí? La unión.